Como decía, con la mirada puesta en los BRICS, esta clausura que tendrá lugar a eso de las 8:30, con la ausencia de Vladimir Putin, ya conocida, también la ausencia de Xi Jinping y una cumbre marcada por los aranceles de Donald Trump y por estas últimas amenazas de más aranceles en torno al 10%. Fernando, ¿cómo valoras lo que está sucediendo en esta cumbre de los BRICS y también esta nueva amenaza de Donald Trump? Bueno, en lo de los BRICS, digamos que, aunque no hayan asistido efectivamente los dos grandes pesos pesados, Rusia vamos, han asistido, pero a otro nivel más bajo, de ministros de Exteriores, en el caso de Rusia, de Lavrov, y el primer ministro Li Qiang de China. Pero bueno, no han ido ni Xi Jinping ni Putin, pero yo creo que siguen avanzando. Cada vez hay más interés por parte de esto que se llama ahora el sur global, por los BRICS y por lo que plantean y proyectan los BRICS y poco a poco van avanzando. Hay que tener siempre en cuenta una cosa, es decir, los BRICS son una organización extremadamente plural, por decirlo suavemente. Coloquialmente diríamos que cada país es de su padre y de su madre, en el sentido de que allí hay todo tipo de países, con todo tipo de formas políticas y estados distintos, con intereses muy divergentes. Fijaros que tenemos allí metidos a Pakistán y la India, que precisamente no es que se lleven estupendamente. Bueno, en fin, todos, tanto a nivel de países miembros de pleno derecho como de países asociados, que cada vez son más, bueno, pues tienen más interés. Lo fundamental, siguen avanzando, pero tienen que avanzar con mucho consenso, con mucho cuidado, en lo que ya se planteó en la cumbre del año pasado, en Kazán. Es decir, en ir creando una, llamémosle moneda, que no tiene por qué ser una moneda física, contable. Vamos, puede ser una moneda contable, no tiene por qué ser física, ya veremos, pero en un sistema de pagos alternativo y una moneda de reserva alternativo y sobre todo complementario al dólar. Es decir, los BRICS nunca se han planteado, por lo menos oficialmente es otra cosa, acabar con el dólar. Lo que se plantean es tener una alternativa, tener algo complementario que les permita avanzar en el comercio internacional sin las sanciones norteamericanas habituales, ¿no? Puestas a diestro y siniestro, como suelen hacer los norteamericanos, atendiendo al famoso orden internacional basado en normas o en reglas, que es el orden internacional, no es el derecho internacional, no, es el orden internacional que a mí me da la gana. Y yo creo que eso va adelante. Y lo de Donald Trump, a ver, Donald Trump si no puede estar un mes sin poner aranceles. Bueno, habrá que ver qué repercusiones tiene, y ahora mismo Donald Trump tiene abiertos tantos frentes que yo creo que el de los BRICS es uno de los menores, entre comillas, porque no olvidemos que, por ejemplo, ahora tendremos ocasión de comentarlo seguramente, que bueno, que por desgracia todo apunta a que la ya bautizada por Trump, y yo creo que eso va a quedar así, como guerra de los 12 días entre Israel e Irán, pues es una tregua, es un alto el fuego que en algún momento se romperá por parte de Israel, como es habitual. De hecho, Israel, ya sabemos que los altos el fuego, pues para ellos no tienen ningún significado, es simplemente hacer lo que les da la gana. De hecho, y en relación con Rusia y con Xi Jinping y con China, bueno, pues que el ministro de Defensa haya ido, digamos, también coloquialmente a hacer la compra a China, primero hablando de los J-10, los aviones y todo el sistema que implica, es decir, el sistema de los AWACS, digamos, chinos, el sistema de ataque de largo alcance de misiles aire-aire como el PL-15, incluso sistemas que son fundamentales de defensa antiaérea. Bueno, pues da una idea de que efectivamente esto se está preparando para un nuevo round y que tanto Rusia como China van a seguir apoyando aún más, si cabe, a Irán, por una cuestión de interés propio. Y es que Irán es la tercera pata de ese triángulo que yo siempre he llamado imbatible, que el propio Brzezinski ya lo dijo en el 97, de una unión o una alianza entre Rusia, China e Irán, es algo que con lo que Estados Unidos no puede.
Es decir, no. Pero bueno, ahí veremos. Pero yo creo que los BRICS avanzan a su ritmo, no pueden avanzar de otra manera, y ya veremos porque es un proceso lento, pero yo creo que la cumbre ha salido bastante bien. Bueno, pues esperando a las conclusiones, a la clausura de esta cumbre, hablando en los próximos minutos Sergei Lavrov, también se espera a Luis Ignacio Lula da Silva y al primer ministro indio, Narendra Modi, a eso de las 8:30. Vamos a ir contándoles minuto a minuto todo lo que pasa en esta cumbre de los BRICS, pero Cosme, te quiero preguntar precisamente por esto, esta cumbre sin Vladimir Putin, sin Xi Jinping y con las amenazas de Donald Trump, que ya se ha elegido una vez más como uno de los protagonistas de esta cumbre en Brasil, en Río de Janeiro. Bueno, a ver, lo último que ha subido Donald Trump sin explicaciones a Truth Social sobre esto de imponer un 10% extra de aranceles. Bueno, el mes pasado también dijo que si estos países BRICS utilizaban algún tipo de moneda de reserva que no fuese el dólar, les impondría un 100%. De eso ya nos hemos olvidado. Ahora, hoy tampoco han explicado muy bien en qué consiste esto de los BRICS, o si son los BRICS con Corea del Norte, o entonces no. Bueno, estamos pendientes porque en el fondo el tema de los aranceles, o sea, el Partido Republicano, que se promete todo muy bien con esto que ha pasado con aprobado de la ley esta de sobreimpuestos, que ha sido, bueno, un triunfo de Trump, pero un triunfo que los principales analistas económicos de Estados Unidos cifran en que va a aumentar el déficit y la deuda. O sea, el déficit depende de si es la oficina del presupuesto del Congreso, si es el Stocato, que es más libertario, depende, pues hablan entre 3, 4 y hasta 6 billones de aumento del déficit más aumento de la deuda, que, o sea, digamos que insostenible para las finanzas norteamericanas a largo plazo. Pero es que además hay que añadirla o esa incertidumbre que está creando Trump, porque nadie sabe muy bien qué va a pasar con los aranceles. Al final han hecho un semi-medio acuerdo con Inglaterra. La semana pasada parecía que iban a llegar a un acuerdo con Japón, porque habían empezado discutiendo de que los japoneses compraban 5,5 billones o millones de toneladas de gas, pero luego no han llegado a un acuerdo sobre los coches, entonces se ha estancado ese acuerdo. La Unión Europea tampoco ha llegado a un acuerdo, porque además teme que le impongan también aranceles extra. En medio de eso, las negociaciones entre Europa y China también se han estancado. Todo eso genera incertidumbre, pero yo al contrario de lo que decía mi antecesor, yo creo que esta cumbre de los BRICS, o sea, Rusia lleva 40 meses de guerra, gasta oficialmente un 7,5% de su presupuesto en guerra, y las finanzas, o sea, están muy deterioradas. O sea, la inflación que tiene Rusia en estos momentos, el tema de la deuda, el tema, o sea, Rusia no puede sostener, no ya a largo plazo, a medio plazo, su actual situación económico-financiera. China, por otra parte, está creciendo menos de lo que dicen las estadísticas oficiales. O sea, los mejores analistas norteamericanos que usan datos verídicos critican que el crecimiento que dice China tener no es realmente ese. Entonces, que Estados Unidos, que era, digamos, el sistema de reserva de ese orden internacional del que hablaban antes, en el que yo sí que creo, pues todas estas incertidumbres no ayudan. O sea, la economía americana, digamos, ha creado menos empleo el mes pasado. El tema de, bueno, esta deuda y estos déficits que vamos a tener o que vamos a ver se notarán más a partir de septiembre. Pero ya hay, o sea, en el primer trimestre Estados Unidos no ha crecido o ha crecido menos que el año pasado. El empleo en el último mes ha sido muy flojito. Entonces, esas cosas se empiezan a notar y todavía no sabemos qué vamos a ver con los aranceles, porque ahora, una vez que Trump ha aprobado esta ley presupuestaria o estos presupuestos o esta rebaja generalizada de impuestos, que luego podemos analizar, pero eso, lo que todo el mundo coincide es que aumenta mucho el déficit y la deuda, lo cual genera incertidumbre, lo cual el cambio del dólar con el euro, o sea, está a 1,20 y bajando, digamos. Entonces, toda esa incertidumbre que añade Trump, que ahora dice que ahora se va a poner a ocuparse de los aranceles, eso lo único que va a hacer es encoger más la economía americana y la economía del mundo. Entonces, si a eso añadimos, o sea, estas cosas de los BRICS, si vemos al presidente de Brasil
visitando a la señora Kirchner en Buenos Aires. Son cosas que no, o sea, todo es añadir incertidumbre, y eso, que yo recuerde, si no recuerdo mal, no le gusta nunca a los mercados. Y luego una nota, si puedo saltar de Trump, porque he oído a mi antecesor hablar o decir que Israel hace lo que le da la gana. Yo, en estos calores madrileños, cuando hablamos de los problemas, o en Europa nos sentamos en una terraza y nos preocupa el calor que hace, yo, ahora que en Europa están hablando que han impuesto la mili a las chicas en Dinamarca, que Alemania se lo está pensando, que Finlandia y Suecia y Noruega ya la tienen, tenemos que recordar que en Israel, que en general Israel no es un país, exceptuando este caso de Irán, no es un país que haya empezado las guerras que ha sufrido en los últimos 70 años. Entonces, yo a mis alumnos en la universidad les digo, si vosotros fueseis israelíes, los alumnos universitarios estaríais todos movilizados para la guerra de Gaza. Vuestros padres también habrían ido a la guerra, vuestros abuelos también habrían ido a la guerra y vuestros bisabuelos también. Entonces, muchas veces desde Europa, yo creo que hay mucha gente en Israel que preferiría no estar yendo cada generación a la guerra. Entonces, yo creo que Israel no hace lo que le da la gana. Israel ha sufrido desde el 7 de octubre un ataque, o sea, se ha destrozado el orden establecido o el equilibrio de poderes, y Israel está intentando restablecerlo. Entonces, preferiría no vivir. O sea, yo estoy seguro de que los israelíes, hijos, padres, nietos, abuelos y bisabuelos, preferirían vivir en un entorno como en Finlandia o como en Madrid, y sin embargo no han tenido esa suerte durante 70 años. Pero bueno, lo podemos hablar luego, porque es un tema largo. Sí, pues si os parece, luego hablamos sobre Israel, sobre la entrevista de Masoud Pezeshkian con Tucker Carlson, acusando precisamente a Israel de intentos de asesinato. Enseguida tocamos este tema, pero Adrián, te quiero preguntar por esta cumbre de los BRICS, que está a punto de clausurarse, y también esta sensación de que está algo más descafeinada que la del año pasado en Kazán, la de hace 2 años en Sudáfrica. Una de las conclusiones es esta, ¿no? Parece que hay menos foco puesto en la alianza, en el bloque de los BRICS. Sí, me parece que está silenciado, Adrián. Ahora. Sí, decía menos foco, sí, o más, dependiendo del punto de vista, porque evidentemente Donald Trump le está dando una importancia y por sí mismo un eco pues bastante generalizado, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo que está sucediendo en el caso de Estados Unidos es que los teóricos alrededor de Donald Trump, los teóricos del trumpismo, ya desde hace un año aproximadamente han analizado este tema de las políticas arancelarias como un instrumento para todo uso. Es decir, teniendo en cuenta o partiendo de la realidad de que Estados Unidos es el gran comprador del mundo, dicen, pues tenemos un instrumento para gestionarlo en todo tipo de políticas. Es decir, podemos presionar con aranceles pues simplemente para conseguir mejores condiciones comerciales con un determinado país, o bien para otro tipo de objetivos políticos, económicos, etcétera. Y parece que esto se lo han tomado al pie de la letra tanto Trump como los republicanos. Entonces, están utilizando cada semana este tema de los aranceles pues para objetivos absolutamente dispares, ¿no? Y por lo menos como amenaza, ¿no? Entonces, tenemos ese disparatado planteamiento del Congreso de que, bueno, pues si Rusia no hace lo que queremos que haga, pues vamos a poner un 500% de arancel a todos los que colaboren con Rusia. O ahora, pues esta amenaza de los que colaboren con las políticas de los BRICS, a todos un 10%. Bueno, pues cada semana nos viene con una amenaza distinta, ¿no? Pero detrás de esto late una cuestión que yo creo que es muy importante para Estados Unidos y también para Europa. Es decir, es cómo enfocamos esa pérdida de peso en el mundo. Porque hay 2 formas de enfocarla. La primera es pues, atacar a los que están subiendo, a los que están cogiendo un peso creciente en el mundo, pues China, Rusia, los BRICS. Y la otra es mirar hacia adentro, mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de por qué estamos perdiendo peso en el mundo. Porque llevamos 40 años, 30, 40 años con unas políticas sociales y económicas absolutamente disparatadas. Es decir, no es un problema solo de que otros estén creciendo más, es de que nuestras economías no funcionan y nuestras sociedades están en una situación crítica y cada vez más vamos a decir, más cerca del abismo, por decirlo de una forma un poco dramática, ¿no? Bueno, pues esta es una cuestión clave. Estados Unidos en este momento también
debería reaccionar fundamentalmente mirándose a sí mismo y tomando las medidas necesarias para reactivar su economía antes de mirar a ver qué es lo que puede hacer contra otros, contra China, por un lado, y ahora contra los BRICS en general. Porque este tipo de medidas, pues bueno, pueden quizás atemorizar a alguien, pero no van a detener una corriente que está ya abierta y frente a la cual la única estrategia seria que podría abordar Estados Unidos, ya digo, es mirarse a sí mismo y apostar por un renacimiento de su economía basado en recomponer su capacidad industrial y su eficiencia económica, ¿no? Bueno, el recurrir a este tipo de aranceles, ya digo, no va a detener las corrientes de fondo. Los BRICS van cogiendo un peso creciente y, sobre todo, a partir del estallido geopolítico que se produce a partir de la guerra en Ucrania, las políticas de sanciones y este criterio de casi de obligar a los países a posicionarse en un bando o en otro, pues casi lo que consiguieron es empezar a mover a casi todos los países emergentes y en desarrollo hacia los BRICS. Y esto inició un proceso que va acelerándose, con un goteo continuo de países que van adhiriéndose a los BRICS o solicitando su adhesión a los BRICS. Bueno, como ha dicho antes Fernando, los BRICS no son un bloque en absoluto homogéneo. Bueno, van caminando en ciertas líneas de interés común. También hay un liderazgo de Rusia y de China que también va poco a poco llevando a sus países en unas determinadas direcciones, pero en principio, bueno, todos estos países están sometidos a unas enormes presiones para abandonar el bloque o para en determinadas políticas separarse del bloque, etcétera, ¿no? Y eso va a continuar, es decir, esto va a ser un proceso muy lento. Simplemente el número de países que están en los BRICS o que han solicitado la adhesión a los BRICS tampoco nos dice exactamente cuál es la fuerza real de este bloque, pues porque en esos países, ya digo, hay muchas tensiones en las dos direcciones, ¿no? Y esto seguramente va a continuar, pero la línea de fondo es muy clara. Hay una apuesta de conjunto de los países emergentes tanto en Asia y de los países en desarrollo, tanto en Asia como en África, en esa dirección. Yo creo que recientemente el movimiento más importante ha sido el movimiento del sudeste asiático, la ASEAN incluida. Es un bloque de una importancia enorme en la economía mundial y que claramente ha apostado sin ninguna duda por el acercamiento a los BRICS y el mantener estos lazos con China a pesar de las presiones que están recibiendo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona en el tiempo. Las potencias que han mantenido el control o un peso importante en el mundo y están a punto de perderlo siempre son un peligro para el mundo, para la estabilidad y para la paz, y vamos a ver Estados Unidos hasta qué punto es capaz de gestionar esto, o bien evolucionando hacia este mundo multipolar de una forma, bueno, pues suficientemente, digamos, pacífica, progresiva, o bien mirándose a sí mismo e intentando, como digo, reactivar su capacidad industrial si realmente quiere recuperar el papel de primera potencia de una forma natural y no simplemente atacando a los que hacen las cosas mejor que ellos, ¿no? Bueno, pues pendientes de esta cumbre de los BRICS, a punto de hablar Sergei Lavrov, una semana que va a estar también marcada por la cumbre de ASEAN, donde va a asistir, por cierto, el secretario de Estado de Estados Unidos, donde se espera